Ayer el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México no está pasando por una crisis económica. ¿Es real? ¿Qué tan cierto es? ¿Cuáles son los parámetros? De esto platicamos con el economista especialista en economía, licenciado Pedro Tello Villagrán. Licenciado Tello, ¿cómo está? Héctor, qué gusto saludarte a ti, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted, licenciado Tello. ¿Le creemos al presidente, sí o no? Mira, por supuesto, yo creo que hay que establecer perfectamente la diferencia o la frontera entre lo que es una economía que se desacelera, un ambiente económico que se está enrareciendo para consumidores y empresarios, de una situación de economía en crisis y consumidores y empresarios que enfrentan, digamos, los efectos o el golpeo de una crisis. México está, yo creo, en un escenario difícil, muy complicado, que parece más el de una desaceleración intensa, importante, que el de una crisis en la economía mexicana, Héctor. Desaceleración. ¿Esto qué significa, licenciado Tello? Es decir, la productividad, la generación de empleos, la cotización del peso con el dólar, ¿cómo andamos? ¿Sí hay, o estos son los elementos para entender lo que el presidente quiso decir? Yo diría que para entender un escenario de desaceleración tendríamos que hablar de fortalezas y puntos francamente muy débiles de la economía mexicana para hacer un balance apropiado. ¿Cuáles son las debilidades que en este momento marcan el comportamiento de nuestra economía, Héctor? Primero, la inversión pública apunta hacia un desempeño con números rojos, caídas. La inversión privada prácticamente ha entrado en pausa, se ha estancado. El crecimiento de la actividad económica nacional se mantiene, pero a un ritmo cada vez más lento del que venía reportando en los meses y en los años previos. La actividad industrial, el más importante sector generador de riqueza, prácticamente dejó de crecer en el 2016 y se espera que en el 2017 enfrente un panorama todavía más complicado que eventualmente lo lleve a registrar números negativos. La inflación, como todos sabemos, literalmente se ha acelerado en el primer mes de este 2017 y consecuentemente el poder adquisitivo de los ingresos de los hogares mexicanos se ha prácticamente deteriorado. Y esto ha sido acompañado, Héctor, de un aumento en los réditos que muy pronto va a empezar a reflejarse en el costo del financiamiento para los usuarios del crédito. Pero en el otro extremo están los puntos fuertes que también vale la pena aquilatar para darnos cuenta de por qué no estamos en una crisis. Primero, México tiene un nivel de reservas internacionales que sigue siendo histórico y le permite garantizar, uno, el pago de sus obligaciones crediticias o financieras con el exterior, y dos, tener capacidad para modular el comportamiento del mercado cambiario cuando así se requiera. Dos, tenemos un crédito del Fondo Monetario Internacional por más de 80,000 millones de dólares disponible para hacer frente a una eventual situación de emergencia en materia de divisas. Tres, a pesar de que tenemos una perspectiva negativa de las tres calificadoras más relevantes de la deuda mexicana, seguimos teniendo deuda o papel mexicano con grado de inversión. Cuatro, el crédito bancario se ha mantenido como uno de los indicadores o uno de los signos vitales más dinámicos a lo largo de los últimos años. Y por último, el empleo. A pesar de las dificultades de la economía mexicana, Héctor, el empleo sigue avanzando, no al ritmo que queremos, tampoco con la calidad que necesitamos, pero finalmente sigue habiendo espacios y oportunidades laborales para numerosos mexicanos. Correcto. El escenario a mediano plazo, es decir, a mitad de año, cuando finalice 2017, ¿será más o menos el mismo en este sentido, licenciado Tello, o usted es de los optimistas? Yo tengo la impresión, Héctor, que nos movemos todavía entre dos posibles escenarios en materia económica. Uno, 2017 puede ser un año de crecimiento bajo, pero crecimiento a final de cuentas, o 2017 puede convertirse en un año de recesión para la economía mexicana si no se despejan las dudas alrededor de nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, sí. Si la incertidumbre que mantiene en pausa hoy a las inversiones que realizan los empresarios mexicanos se conservan durante la mayor parte del año, sí. Y tres, si el deterioro en la confianza del consumidor empuja a la baja la venta del sector comercial y consecuentemente los pedidos para la actividad industrial. Esto es lo que va a determinar, en mi opinión, lo que habrá de ser el desenlace de este 2017, un año de baja
bajo crecimiento o probablemente un año recesivo, Héctor. Pues la palabra recesión o el término recesión es fuertísimo, licenciado Tello. Sí, lo es porque implica por lo menos 2 trimestres consecutivos con números rojos en la producción de bienes y servicios en la economía mexicana, y para los hogares lo que representa evidentemente es pérdida de empleo o dificultades para conseguir un puesto de trabajo. Correcto. Lo mismo que para las empresas, caídas en las ventas y problemas de cobranza, Héctor. Ahí está el escenario. Gracias por ponernos esta perspectiva y los indicadores reales para entender lo que quiso decir el presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer sobre esta crisis o no económica por la que está pasando México. Gracias, licenciado Tello. Buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Pedro Tello Villagrán.